Amigos, ¿cómo están? Hola, muy con un poquito de sueño, pero todo bien. No, ahorita se te va a quitar, Mari. De verdad, yo, amigos, compañeros, estoy bien emocionada por este tema que vamos a tratar, porque creo, bueno, más bien nunca habíamos tocado un tema, muy específico hacia el hombre. Hacia el hombre, o sea, como más específico hacia el hombre. Y que les voy a decir, de pronto yo he tenido comentarios como donde me dicen que yo apoyo como que más al hombre que a la mujer, pero yo creo que no es como la parte de que yo los apoye más, sino que de verdad también es como ver más allá de lo que realmente el contexto social quizá nos puede llegar a presentar, y el ubicar también la vulnerabilidad del hombre, ¿no? Y sobre todo el hecho de que hay hombres que, por ejemplo, viven violencia, que no se dan cuenta, pero que hay una temática muy importante que es las nuevas masculinidades, y que hay una pregunta de debate donde si las nuevas masculinidades, ¿sí?, han generado más violencia hacia el hombre. Entonces, creo que es una temática muy importante, donde damos el espacio precisamente a todos los varones que nos están viendo, y que si en algún momento te sientes identificado, bueno, aquí estamos, porque también es importante el que no te quedes callado, es importante el que no te dé pena, es el importante el que puedas externarlo, que te des cuenta realmente si estás viviendo o no estás viviendo esa parte. Así es. Y que bueno, partiendo desde lo que es el tema de las nuevas masculinidades, porque hay mucha gente que no sabe qué es, y que a lo mejor aquí lo voy a resumir en la parte de que ahora los hombres, bueno, es como rechazar la violencia, como incorporarse un poco más a las, ¿cómo se dice?, a las labores de casa, manejar como roles diferentes a los que se tenían como ya estereotipados, ¿no? Sí, ya más establecidos. Socialmente. Entonces, sobre todo es esa parte, ¿no? El rechazo a la violencia de género. Y esa parte me brinca. Esa parte me brinca mucho, porque yo creo que ha sido una lucha entre hombres, bueno, no entre hombres, sino de hombres y de mujeres, precisamente por tener ese mundo libre de violencia, pero que en muchas ocasiones, como entre las cosas que salen nuevas, que pueden generar un beneficio para todos, pues a veces nos agarramos de ahí y abusamos como de esos beneficios para todos, y es como a veces para generar más violencia. Entonces, yo sí quiero saber qué sienten ustedes, porque soy la única mujer, son 3 hombres, o sea, de verdad, ¿qué sienten ustedes el abordar esta temática? Bueno, yo lo veo desde una situación pues actual, o sea, todo lo que estamos pasando entre géneros o entre, pues no, sí, o sea, la parte del género en el cual pues las mujeres están viviendo una ola de inspiración, de oportunidades, que siempre debo de haber sido así, o sea, algo que yo choco mucho con algunas ideologías es como somos iguales, ¿no? O sea, en términos, digamos, de derechos, podemos hablar que pues, a nivel cívico, pues sí, ¿no? Todos tendremos que tener derecho a la libertad, a no ser violentados, a tener acceso a la salud y todo, pero sí hay cositas que tal vez diferencian en términos de, no roles, ¿no? Porque eso también sería como meterme en un tema más profundo donde, pues, ahorita con las redes, pues, puede salir todo malinterpretado, pero sí de situaciones en las cuales tal vez una persona, no necesariamente con género, es más competitiva que otra, y no tiene por qué eso ser malo. Marco puede ser mejor que yo para, alguna tarea, no sé, mecánica, por ejemplo,
Y yo no, siendo género, que pues se supone que ustedes tienen que saber de mecánica, o sea, yo no le meto la mano al carro para nada, ¿no? Y tal vez Marco diga, no, yo soy buenísimo para eso. Y yo, una mujer, pueda tener también ese tipo de rol, ¿no? A mí mi papá me enseñó, y no es que sea más o menos, ¿no? O que sea de algo específico, de una mujer o de un hombre. Y se me hace muy interesante tocar esta parte, bueno, justamente para que la gente también empiece no a aceptar, pero sí un poquito a comprender y entrar más a fondo en ese tipo de temas que al final también creo que pues son muy controversiales. Lo que ahorita digamos, miles de personas, más mujeres, pueden estar en contra de todo. Y es desde ahí donde parte la situación de, inclusive hasta la libre expresión, pensamientos, respetar ideologías, sin llegar al caso al tema de la violencia como tal. Muy interesante, a mí se me hace muy bueno el abordaje que Y le vamos sabes a que, dar. Felipe, eso que estás diciendo es muy importante porque sí cabe aclarar que este programa lo hacemos, bueno, desde el punto donde para mí como mujer el hombre también duele. O sea, nosotros como mujeres dolemos, pero el hombre también duele. Y esto no es como con la intención de crear como esa polémica o meternos desde una ideología como feminista o machista o hembrista, sino desde una realidad que así como las mujeres sufren violencia, también ustedes como hombres sufren violencias en el matrimonio, violencia laboral, pues porque somos finalmente parte de ese contexto social. Entonces, más allá del proceso cultural que traemos, el aterrizar hoy en día lo que realmente también, ¿qué es lo que adolece a un hombre? Sí, yo creo que sí es bien importante, Gwen. Es muy poco el espacio, yo creo que se le brinda a un hombre en este sentido. Así o sea, por ejemplo, pudiéramos hablar en cuanto a instituciones gubernamentales, existe lo que es el Instituto de la Mujer, ¿no? Que precisamente es para partir en esa situación, víctimas de violencia, de maltrato, apoyos económicos, apoyos incluso en emprendimientos, en todo este sentido. Pero realmente, bueno, a lo ¿Y mejor... para los papás solteros? Es a lo que iba. Necesitaría a lo mejor meterme a buscar más información. Pues sí, para el hombre. Pero realmente no conozco, o sea, salvo que alguien sí sepa, no, me gustaría mucho que nos dijeran en los comentarios, pues mira, yo conozco esta institución que se enfatiza brinda principalmente apoyo, en los hombres, nada más. pero realmente yo lo desconozco, que hay una institución precisamente para eso, en donde un hombre pueda acudir cuando vive ese tipo de experiencias. Y más que nada, porque igual incluso lo comentabas tú al inicio, Gwen, y lo comentábamos antes de comenzar a grabar, yo creo que hay un punto en el que el hombre no lo logra identificar, donde no que lo vea como algo normal, pero sí ya parte mucho de la cultura el hecho de decir, ok, ¿cuál es mi papel como hombre en la sociedad? ¿Cuál es mi papel como hombre en un matrimonio, en una relación? ¿Qué se supone que yo como hombre debería de hacer y qué no? Y que en muchas ocasiones son situaciones que a lo mejor se callan en el sentido de decir, bueno, quizás es algo normal, quizás es parte de, o a lo mejor, no sé, hasta yo soy merecedor de ese tipo de situaciones, y que lo llegamos a romantizar mucho, a poner como algo normal, ¿no? Decir, ok, pues a lo mejor posiblemente estoy haciendo algo malo o hice algo malo, pues merezco lo que me está pasando, ¿no? Entonces, sí es bien importante el hecho de saber identificar, como dices, Gwen, que el hombre pues también duele, que el hombre también es víctima de violencia, o sea, también estadísticamente, no decir que está a la par de las mujeres, pero sí hay una estadística de indicios de violencia, de maltrato de todo tipo en el hombre, y que también es importante pues atacar esa parte y saber identificar más que nada, ¿no? Para no normalizar ciertas actitudes o no normalizar ciertos supuestos que se dice o debería de ser así en una relación, o que el hombre debería o no debería de hacer principalmente. Así es. Evidentemente hay estadísticas, como dices, Marín, donde sí, la violencia se genera más por parte del hombre hacia la mujer, pero esta parte de la mujer hacia el hombre no lo podemos dejar a un lado porque también existe. Y como bien lo dicen, muchas veces el hombre no se alcanza a dar cuenta si está sufriendo o no está sufriendo de violencia, de cualquier tipo de violencia, porque hablemos de violencia, hay muchísimas definiciones
o muchísimos conceptos donde entra la violencia. La parte de la cultura, como también lo mencionan, vino como a despertar muchos cambios en la sociedad. Entonces, esta parte de las nuevas masculinidades, muchos hombres ni siquiera saben que ahorita están pasando por esa nueva masculinidad, o que estamos pasando, mejor dicho. Porque sí, la mujer viene con conceptos de un feminismo, a lo mejor distorsionado, la parte del embrismo, donde también es algo que ellas quieren imponer, la parte de ese matriarcado, y aquí es donde llegan también a querer como, sí, a darse a conocer como mujeres, como esa parte que también es una parte muy importante de la sociedad, pero como bien lo dices, hay roles y hay tipos de desempeños entre todos los individuos, que unos van a hacer y otros no van a hacer, sea del género que sea. Entonces es algo que a mí como hombre sí me impacta la parte de que a veces ni siquiera sé que estoy sufriendo una violencia desde mi pareja o desde una mujer que tengo yo a mi lado o que tenga a mi lado, y es algo que empieza uno a abrir los ojos y dice, ah, caray, a ver, espérate, o sea, yo también valgo como ser humano, como individuo, y no porque ella venga ahorita toda empoderada, me va a querer minimizar a mí, porque los dos valemos esa parte. Se habla mucho de la igualdad y de la equidad. Entonces, yo siempre he dicho que las personas tienen que ser equitativas, más no igualitarias. Sí, en algunas cosas pueden valer o pueden ser iguales, pero la equidad va a corresponder en cualquier tipo de género de acuerdo a tus capacidades y tus cualidades. Así es. Y que fíjate, Marco, ahorita manejando esto, me gustaría yo poderles leer esta parte y que la pudiéramos como comentar, sobre todo ustedes que son 3 hombres, 4 con el productor, qué piensan y qué opinan. Dentro de lo que vienen siendo los ejemplos de las nuevas masculinidades son hombres que ayudan a reducir la violencia de género, fomentan la igualdad de género y la justicia social, promueven la salud mental y el bienestar de los hombres, ayuda a crear una sociedad más inclusiva y respetuosa. A todo esto podemos decir que las nuevas masculinidades han sido un parteaguas para el trato con respeto a la igualdad de género. Sin embargo, lo que sí es triste es que las nuevas masculinidades no fueron creadas para abusar del hombre, pero como cualquier cambio cultural pueden ser malinterpretadas o usadas como herramientas de control, y es ahí donde se ejerce la violencia hacia el hombre, abusando de este cambio cultural, donde en muchas ocasiones la violencia se presenta por medio de la manipulación y el hombre no se da cuenta que está siendo víctima de violencia. Hombres que dejan sus sueños, sus gustos o amigos porque son el hombre y tienen la responsabilidad de priorizar a su pareja, dejándose en segundo término. Hombres que son responsables y les quitan el derecho de convivencia con sus hijos. Hombres que sufren de las consecuencias de que pongan en contra a los hijos para crear una manipulación, a lo que a esto se le llama alienación parental. Hombres que tienen las capacidades y aptitudes para una buena crianza de sus hijos y se enfrentan a sinfín de demandas con tal de pelear una custodia o una patria potestad, con tal de quitarle sus derechos. Es parte, o sea, cuando yo leí esto me impactó, porque cuando realmente lo lees y dices, sí es cierto, aquí es a lo que de verdad se enfrentan, y que por el hecho de ser hombres, ustedes mismos llegan a minimizar como esa parte, o hombres que finalmente han tenido que renunciar a sus hijos también, ante una situación donde ya no pueden más, con demandas, con peleas, o sea, está fuerte, ¿no? Ahorita que mencionas eso, Gwen, hace unas semanas atrás veía un tipo podcast donde no hablan precisamente de esta parte de las nuevas masculinidades, pero sí en relación de el hombre actual en la sociedad. Y sí mencionaban mucho la cuestión de que el hombre actualmente
vive en una sociedad o que sí es como que tener un poquito más de cuidado ante las situaciones, ante la manera de expresarte, ante lo que hagas, ante cómo te diriges principalmente, por ejemplo, a una mujer o cualquier otra persona, y que actualmente el hombre sufre más, pero precisamente en ese sentido, ¿no? De manejar con más tacto o con un poquito más de cuidado las situaciones que podemos decir es de manera natural o que no pueden llegar a ser tan ofensivas como tal. No sé si ustedes por ahí un día vieron algo de información sobre la supuesta bueno, polémica y supuesta ley Valeria. Una ley, sí. una ley que precisamente, bueno, todavía no está como que actualmente al 100% ya estipulada, están como que veremos si se aplica o no, pero era principalmente en eso en el que uno como hombre, o principalmente obviamente afecta a los hombres, el cómo dirigirse a una mujer sin su consentimiento. Entonces luego de repente me salen videos haciendo un poquito de burla o broma a todo esto, en donde, no sé, llega una chica o está en su carro, se le descompone y de repente va pasando un hombre, por ahí le dice, oye amigo, ven, ¿me puedes ayudar? Y él dice, ay, espérame tantito, y saca de la bolsa una hoja, ¿no? Y dice, a ver, nada más antes de yo poder hablar contigo, ¿me puedes firmar aquí? Y dice, pero ¿para qué no? O sea, tú nada más fírmame que tú me estás dando tu consentimiento para poder hablar contigo, para ayudarte, que yo no estoy haciendo nada, para que no se malinterprete. Ah, ok, y la firma, ¿no? Es un sketch al final de cuentas. Le ayuda y todo, él se va, pero dice, antes de irme, ¿puedo grabar un video donde tú me digas que yo te traté con amabilidad, que jamás me quise sobrepasar contigo, que jamás te violenté y todo esto? Y que al final de cuentas lo podemos ver como broma, pero se ha habido chiste, por ahí, pero se ha habido por ahí ciertos videos donde desafortunadamente las mujeres lo manipulan o lo manejan de una mala manera en el hecho de incluso denuncias hasta falsas. Principalmente, ahorita que comentabas de la guardia y custodia, yo creo que Marco, que maneja más esta parte de peritajes, yo creo que es más fácil que tú te des cuenta, por ejemplo, esta alienación parental de los hijos, de cómo es esta manipulación en decir, es que tu papá es así, tu papá es malo, tu papá es violento, tu papá es agresivo y todo esto, y que al final de cuentas son denuncias, pues planeadas, ¿no? Son denuncias falsas. Fabricadas. Y exactamente fabricadas, y que la ley actualmente, por ejemplo, en la guardia y custodia, pues está un poquito más a favor de la mamá, ¿no? Por esta parte decir es que es la mamá, es la que pues tiene mayor cuidado, la que debería tener mayor cuidado con los hijos, y obviamente todo esto empieza a crear una cierta manipulación y violencia hacia el hombre de manera directa o indirecta, y que violenta sus derechos también. Y como dices, bueno, o sea, ¿cuántos hombres han tenido que renunciar precisamente a esos derechos? A lo mejor con el hecho de decir, pues es que ya para que todo esté en paz, para que no pase a más, yo prefiero dejarlo hasta aquí. Pero es que se entiende, yo veo esa parte ahorita que lo mencionabas, Marín, de esta famosa ley, Valeria. Valeria. ¿Sí? Ajá, donde sí entiendo que el entorno que se vive en la actualidad con la mujer obviamente a veces hasta la incomodidad de cómo se viste, de cómo sale a la calle, que se dice, ¿no? Inclusive a veces hasta sufrida por las mismas mujeres, ¿no? Que te empiezan a juzgar de cómo sales, por qué te pones a minifalda, tu mamá, tu abuelita, y a poco vas a salir así, o tu esposo te deja vestirte así, porque esa parte es algo que yo creo que todos tenemos derecho a vestirnos como sea, que obviamente también se entiende que hay momentos en los cuales o situaciones donde esta parte está muy, digamos, hasta tiende de un hilo, ¿no? Si vas a ir a recibir a tu hijo que salió del kinder, ¿no? Ibas con la minifalda, con los tacones altos, y se tiende esa parte de que es que vas a provocar, o no es el lugar, pero también entra la parte de la educación de las personas que están al lado, ¿no? Sí, tal vez en esa parte se puede justificar, ¿no? El que el hecho que vaya una mujer por la calle y la gente se le quede viendo, los hombres tomen ahí algunas señas obscenas y todo, pues sí es bastante incómodo. A mí les juro que no hay nada que me surre más que una persona, un hombre con esas actitudes cuando pasa una mujer, que están los amigos y mira, güey, mira, y esto y aquello. Obviamente ves la incomodidad porque puede ser tu hermana, tu esposa, tu mamá, tu familia, tu amiga, y dices, oye, es que son cosas que entiendo por qué las mujeres están en ese meollo, pero obviamente también un hombre lo puede sufrir,
pero se puede pensar que un hombre no se sentiría incómodo si ven pasando y ay, adiós papi, o ay, adiós esto, ¿no? ¿Sabe qué es lo más triste? Al final generar esa... Eso. ¿Cómo me siento yo? Lo más triste es que cuando un hombre es acosado por una mujer, o sea, lo catalogan de otra cosa, pero de verdad no se tiene conciencia, y vamos a ser honestos, que dentro del contexto cultural a la mujer se le educó, ¿sí? Como para saber, o sea, que es como más vulnerable como a ese tipo de situaciones, ¿sí? Y que a lo mejor es como el cómo te defiendas ante ese tipo de situaciones. Y que para uno como mujer causa mucha incomodidad y que a veces a lo mejor lo que tú buscas es como tener las palabras o tener las acciones adecuadas para evitar esa parte. Y es que, perdón, bueno, ¿sabes? Perdón, nada más. Lo que a veces no nos damos cuenta es hasta que te pasa a ti o hasta que le pasa a alguien cerca de tu familia, que es esa parte de que en calle te pueden violentar, hombre o mujer, ¿no? Hombre o mujer. Pero al final la gente, si es a un hombre, como decías, o sea, es algo como de que, ay, pues, ay, ¿a poco nada? Pues no pasa nada. O hasta en los programas de televisión que llega el actor y, ay, la mujer y la entrevistadora, ay, no manches. Y la típico comentario, y si fuera al revés, y si más bien a ti te tocaran la pierna, se traspola todo eso. Ese es el punto, porque al final, bueno, el tema es como más dirigido a la violencia del hombre y el también tener como la conciencia del cómo ustedes se sienten. O sea, cuando llega esa mujer, ay, tus brazos, ay, empiezan, o sea, de verdad, también los hombres se incomodan, también los hombres se sienten mal, se sienten acosados, sí. Pero desgraciadamente ante situaciones culturales, ellos sí se tienen que aguantar. O sea, ¿por qué? Porque ya los catalogan de otra cosa, o cuando ya reaccionan, es que ya fue agresivo. ¿Qué tiene de malo? Te estoy chuleando tus conejos. Ajá. Y esa es lo que iba, porque ya entra la parte, ay, ¿a poco no te gusta que te digan? ¿No? O sea, como que ¿a poco tú siendo hombre no te gusta que te chuleen, que te toquen, y esto y lo otro? O sea, es que eres hombre, o sea, ni modo que no te gusta que te digan o que te toquen, ¿no? Entonces, pues ya es como empezar a generalizar, o sea, sí, pero obviamente siendo no sé, en otro contexto, por ejemplo, no sé, mi pareja, etcétera, y no una persona externa, porque sí, como comentan, puede llegar un punto en el que sí es como, híjole, o sea, ya me estoy sintiendo demasiado incómodo con las palabras o con las cosas que me están haciendo a mí, o sea, ese espacio personal también. Pasar, claro. Y es que yo creo que desde ahí empieza la parte de la manipulación en las mujeres, que es un tipo de violencia. Eso, Marco, te iba a preguntar, ¿cuáles son los tipos de violencia que sufren los hombres? Bueno, en cuanto a tipos de violencia, pues está la violencia física, esa indudablemente, pues yo creo que el mismo nombre lo dice, la violencia psicológica, la violencia económica, violencia sexual, yo creo que todos los tipos de violencia que hay, tanto hombre como mujer, se reciben, pero en el hombre es un poquito más como que, ay, no se nota tanto, es como, no pasa nada. De hecho, hay experimentos sociales donde en una calle transitada, el hombre simula pegar o golpear a una mujer y estar como peleando ahí. Y evidentemente otros hombres, otras personas se acercan para separarlo, contener al hombre que está agrediendo a la mujer. Hacen el mismo experimento, pero ahora con la mujer golpeando, agrediendo al hombre, y las personas incluso hasta lo toman de chiste de, mira, o algo hizo y por eso lo están agrediendo. Y desde la parte de la sociedad hemos normalizado que de parte de la mujer hacia el hombre, pues no pasa nada. Es como, pues, se lo merece. Algo le hizo. Y la parte de estar con este tipo de violencias, que a veces el hombre no se da cuenta, porque sí, hay mujeres que son muy manipuladoras, muy sutiles.
Y en esa Sí. manipulación es como la sutileza de poder hacer que tú hagas lo que yo quiero sin necesidad de decirte malas palabras, sin necesidad de que te sientas obligado. Incluso hay términos donde hay un término que se llama Sí. el ghostlight, Gosling, sí, algo así. Ay, es que no lo sé Ghostlighting. Ajá. Los- Sí. Gaslighting. Gaslight. Gracias. Gracias. Sí, es que nosotros para el inglés Para el no. inglés no sabes, sí. Puro verbo tubí nada más. Este término nos habla de que las personas que lo utilizan es una forma muy sutil de hacerlo y que incluso te pueden llegar a hacer sentir culpable de las acciones que dejas de hacer porque la otra persona te lo manda. Entonces sí hay términos muy nuevos que han estado saliendo, pero a lo que vamos y a lo que vinimos el día de hoy es a decir que también el hombre sufre esa parte de violencia. Y como tú lo comentabas, no hay instancias que sean como muy certeras para que el hombre pueda decir, hey, yo también estoy sufriendo esta parte, porque en la cultura nos han enseñado que el hombre o que el varón es el que tiene que aguantar, el hombre no llora, el hombre es el que lleva las riendas de la casa, pero al final de cuentas nos encontramos con que hay personas masculinas donde en su matrimonio están sufriendo de una violencia, que es una violencia matrimonial, una violencia familiar, una violencia incluso hasta patrimonial, porque, a ver, compramos el carro, pero ponlo a mi nombre porque yo no tengo en qué moverme. Perdón. ¿Sabes qué? Ahora tú te toca hacer esto en cuestión a los cuidados de la casa. Yo tengo que hacer algunas otras cosas. Tú me ayudas con esto, haces esto, y muchas veces el hombre no se da cuenta de lo que está sufriendo. Yo creo que cuando se lleva un buen matrimonio se tienen que poner de acuerdo los dos para poder decir, ponerse de acuerdo para poder tener una estabilidad y no sentirse ni más ni menos. Pero sí, cuando ya la mujer está haciendo un mandato con una direccionalidad, con una intención y con una alevosía, estamos hablando de que está ejerciendo violencia. Fíjate que ahorita que estás comentando esto, me remonto a un caso, aquí, bueno, generalmente, pues, el taller y demás, ¿no? Una chica que dentro como que del noviazgo, o sea, una pareja dentro del noviazgo, empezaron como que con una maquinita, se empezaron a enseñar a coser los dos, después él se empieza a cortar, como a cortar, les estoy hablando de aquellos... Hacer el corte de la tela, no a cortar. Ajá, Sí. exacto. No otro corte. Ajá, los moldes que les llaman, ¿no? Entonces empiezan a hacer como un equipo de trabajo muy padre, donde él cortaba, ella cosía, y de lo que, fíjense, desde novios, ¿no? Entonces todo el mundo era, ay, qué padre, o sea, se están embonando, están saliendo adelante y demás. Pero aquí la situación es donde ella era la que diseñaba, como la que llevaba el mandato. Y hubo un momento que le hizo, que eso le hizo, ella misma, en base a la manipulación, le hizo creer al hombre que gracias a ella, él tenía lo que él tenía. Entonces de pronto él decía, pero es que creo que al final yo también la apoyé, porque al inicio del trabajo empezamos los dos, sí, entonces yo también la apoyé, sí, pero la que trabajó más fui yo. O sea, la que acomodaba la ropa era yo, la que hacía los diseños, sí, pero yo la cortaba. Entonces era empezar a minimizar, sí, entonces compramos la casa, sí, pero yo la trabajé más. Ay, qué triste. Compramos el carro, sí, pero acuérdate que el carro fue de esto, así, 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 y eso era mío. Entonces dices tú, y el hombre no se da cuenta. Entonces cuando de pronto viene esta parte del divorcio,
O sea, y que él empieza a decir, ok, ¿cómo nos vamos a repartir lo que hicimos en matrimonio? Y ella le dice, ¿y tú Tú qué? no hiciste nada. Tú no hiciste nada. Y el hombre se queda con la idea de, Pues sí, ¿qué le yo no pega? hice nada. No hice nada. Ujú. Minimiza, desde el punto de vista de la mujer, minimiza a lo que el hombre hace y el hombre se la cree, se la compra, donde también se minimiza, no, pues sí, ¿verdad? Pues yo no, nomás hacía esto, sin darse cuenta de que también invirtió su tiempo, invirtió el esfuerzo, y vamos a lo mismo, cada uno tiene sus capacidades diferentes. Y el apoyo que finalmente ella dijo, quiero este negocio, y que él dijo, órale, va, Vamos, le empezamos los dos. O sea, y él es el que se empieza a meter en esta parte como de investigar, porque él era el que investigaba. sí, Sí, no, o sea, y esa parte, aquí en nuestra región es muy dado esa parte de talleres y de que las familias trabajan en conjunto, y de que el hombre es el que tiene que salir a hacer los pedidos de tela, hacer los pedidos en las mercerías, encargarse de ir a hacer pagos, el corte, el acomodar la tela, el cargar los bultos, y muchas veces la mujer es la que se dedica como a la venta, como a esa parte de buscar diseños, de preparar como la sutileza, y el hombre como la parte ruda. Ponémoslo así porque aquí en la región así se ha se ha visto, manejado, es lo más común. es lo más común, lo que más se ha y es que visto. incluso aquí en la región tenemos la parte donde la sociedad viene de parte de matriarcados, donde la mujer es la que es la trabajadora, la dominante, la que gana un poco más porque es más trabajadora en esa parte de máquinas. Y el hombre pues obviamente también tiene su función aquí, Su pero- participación. su participación, pero como no se nota porque el hombre anda para allá y para acá, para allá y para acá en la parte de Nomás en la calle te la vives. nada más en la calle te la vives, de seguro ya te fuiste a platicar, cuando el hombre a lo mejor anda, si no encontré algo en un lugar, voy al otro y al otro y al otro. Y o sea, sí tiene que ser, o sea, se tiene que ver la parte de equipo entre hombre y mujer, pero muchas veces el hombre pues tú no haces nada. Y aquí es donde el hombre no se da cuenta porque al final del día dice, pues sí, ¿verdad? No hice nada, pero llegué bien cansado a la casa. No, y aparte de cansado, órale. O lo mío es poco a diferencia de lo que está haciendo De lo la demás. otra parte. ¿Sí? Marín, una de las cosas bien importantes, yendo ya a contratiempo, porque esto se nos alargó mucho, sí, uno, el hombre se da cuenta realmente que está siendo víctima de violencia, y cuáles serían esas señales de alerta como para que el hombre pudiera reflexionar y decir, Chihuahua, o sea, yo no sabía que estaba viviendo eso y me estoy dando cuenta de esto, ¿no? Que se dé cuenta, güey, yo creo que con lo que hemos hablado hasta ahorita es un poco complicado, porque sí depende mucho también del contexto, y yo creo que también de la cultura que uno tiene como hombre, ¿no? O sea, en el sentido de lo que a lo mejor a nosotros nos tocó ver, lo que nos enseñaron, lo que supuestamente debemos o no debemos de hacer. Entonces, que un hombre realmente se dé cuenta que está sufriendo violencia sí es complejo, porque la sociedad sí dictamina muchas reglas sociales, dictamina muchos roles, dictamina muchos contextos. Hace tiempo veía una entrevista donde llegaba un entrevistador con mujeres, principalmente a todas a las que entrevistaba eran mujeres, y les preguntaba, ¿cómo le dirías a un hombre que le pega a una mujer, ¿no? Entonces obviamente las respuestas más comunes eran de, pues es un violento, es un cobarde, es un machista, y otro adjetivo calificativo que te puedas imaginar, ¿no? O sea, era como la respuesta más común, ¿no? Y después les cambiaba la pregunta, y ahí entonces, ¿cómo se les dice a una mujer que violenta a un hombre o que le pega a un hombre? Es valiente. Entonces era como de, caray, dice, no, pues ahí ya depende. O sea, ya depende mucho de por qué le pegó, es que a lo mejor algo hizo, es que a lo mejor él se lo merecía, como dice Marco,
no, pues se le puede decir una mujer valiente porque se está defendiendo, porque no se está dejando y cosas así. No quiero decir que con esto pues todas las mujeres piensen igual, ¿verdad? O sea, a lo mejor escogió a ciertas personas o a ciertas respuestas para dar un mensaje. Puede haber mujeres que a lo mejor opinen obviamente diferente, pero lamentablemente sí es yo creo que un rol social que está muy marcado. O sea, el hecho de que lo que hace el hombre hasta cierto punto puede ser más perjudicial que una mujer hacia un hombre. Entonces realmente sí es complejo que un hombre se dé cuenta que está sufriendo violencia, porque ya lo empezamos a generalizar, como estamos diciendo ahorita, y es como de, ok, pues quiere decir que pues sí estoy haciendo las cosas mal, ¿no? O a lo mejor me lo merezco, o yo no estoy haciendo nada, o ella vale más que yo en ese sentido. Yo creo que también tiene que ver mucho con la cuestión de la autoestima que tenga la persona en ese momento, del autoconcepto, de estar bien consigo mismo, de saber el valor que él tiene como persona y que realmente se está dando cuenta de que las cosas no deberían de ser así. Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta o hasta qué punto ya lo podemos dimensionar como algo consciente y que un hombre o cualquier persona se pueda dar cuenta que ya está siendo víctima de violencia? Cuando te empiezas a dar cuenta que pues te estás culpabilizando, a veces ya están directamente, no necesariamente tu pareja o otra persona te lo tiene que decir, ya tú mismo estás creando el concepto de decir, pues es que yo sí tengo la culpa de todo, o sea, es que yo estoy haciendo las cosas mal, o me están haciendo creer que todo lo que hago está mal, o a lo mejor ya estás hasta predispuesto a lo que vas a decir, a lo que vas a contestar, a cómo vas a actuar, porque es como de, no, es que yo sé que si soy así, o si hago esto, luego va a haber problemas, ¿no? Entonces ya lo estás empezando a dimensionar como decir, es que esto ya no es normal, o sea, ya vivo con miedo, ya vivo, no sé, predispuesta a que algo va a pasar, dejar de hacer cosas, como incluso lo mencionaba hace un momento, cosas que a lo mejor antes te gustaba mucho hacer, empezar a dejar ciertos hábitos. Pérdida de independencia. Exactamente, pérdida de personal. independencia, pérdida de esa individualidad que tienes como ser humano, el empezar a pues ya no sentirte cómodo, o sea, en pocas palabras, sentirte cómodo con las situaciones en que llegas a un punto en el que dices, no, es que esto no es normal, o sea, ya no me estoy sintiendo seguro, o sea, ya vivo con miedo, ya vivo solo, me siento solo, o aparentemente me siento solo, siento que no cuento con nadie, porque si me acerco a alguien, como comentábamos un inicio, pues me van a juzgar, ¿no? O a lo mejor ni siquiera lo van a tomar como algo importante. Ay, pues es que eres hombre, pues ni modo que no puedas. O no, eres hombre, pues los hombres no viven eso, ¿no? Entonces, incluso hasta en terapia es algo que es muy poco. Te empiezas a alejar de familiares, Uh-huh. te empiezas a alejar de amigos. Amistades. Sí, o sea, te empiezas a alejar precisamente, yo creo que es Hasta de como uno lo mismo. más marcado, porque las personas que de pronto se casan de, no inventes, cuando eras soltero, esto y esto y esto, y no se dan cuenta que obviamente dentro de un matrimonio hay una modificación, pero tienes que darte cuenta hasta dónde esa modificación ya puede ser parte de lo normal o no. Sí, exactamente, o sea, ya como tú mencionas, se modifican ciertas cosas, ¿no? En relación con el matrimonio, pero incluso algo que recuerdo que yo comentaba en un programa anterior, cuando se manejaba esta relación de pareja, que es el saber que hay una individualidad y el saber que sí, a pesar de que pues te casas, estás en una relación, muchas cosas cambian, hábitos cambian, tiempos y todo esto, tú sigues teniendo tu individualidad y tú sigues teniendo esta parte de ti que no se debe de perder, que sí, a lo mejor haces modificaciones en cuanto a tiempos, en cuanto a ciertas situaciones, ya no es lo mismo obviamente, pero sigues teniendo esa parte, o sea, no te pierdes en ese sentido. De alguna manera sigues disfrutando lo que haces, sigues disfrutando de tus amigos, de la familia, del contexto, de hobbies, de absolutamente todo. Y yo creo que en pocas palabras, para que un hombre realmente se dé cuenta que está sufriendo violencia, pues es todo esto. O sea, ya vives con miedo, ya no disfrutas las cosas, ya empiezas a ver que estás haciendo las cosas por otra persona y no tanto por ti. Ya desde ahí ya comenzamos a identificar, conscientemente, pues violencia hacia el hombre, principalmente. Así es. Y muy importante, Marín. Y esto también nos lleva, Nutri, yo insisto, el tiempo. Ocupamos más tiempo, ¿no? También como a mencionar y crear como una conciencia sobre cuáles son las formas
o cómo es como se presenta la violencia hacia el hombre en la alimentación, porque también se da. Claro, sí, pues el hecho desde simplemente el condicionamiento de hasta cuánto debes de comer, ¿no? O un hombre, por ejemplo, también el de ya comiste mucho, ya hasta ahí. No, a él ya no le sirvan porque ya se está pasando. Que eso también puede tener un rol de ambas partes, ¿no? El hombre como, mira, ya te vas a echar otro y ese tipo de comentarios hasta despectivos un poco, sí tiene también mucho que ver con la parte nutricional porque... me ha tocado, por ejemplo, en consulta atender pacientes que van en pareja y el hombre no dice nada, ¿no? Y la mujer es la que habla por él, la que dice, no, pues lo que ella me dé, no, pues lo que ella quiera ahorita, no, pues lo que ella le diga. Y es como de que, a ver, cabrón, pues tú también. Habla. O sea, esto, ¿no? Y me ha tocado en ocasiones citarlos de manera individual, ¿no? Sabes que ven tú y es otra persona completamente el hombre, no es que no me gusta esto, pero pues es como lo que a ella se le hace más fácil, como ella es la que cocina, o sea, de repente, entonces, sí hay un cierto tipo de violencia, güey, en esa parte, de inclusive hasta los roles en la cocina, que muchas veces se ve como de género, ¿no? Pero al final el preparar comida, pues es de ambas partes, ¿no? Eso sí, hay hombres que son unas, pues o sea, que no hacen nada, o sea, y yo lo veo mucho, por ejemplo, con hasta familiares, de que el hombre no menea ni un pelo, o sea, nada, y caliéntame otra tortilla, y sírveme un vaso de agua, cabrón, párate, o sea, vete tú por eso, no, ahí está fulana para que me sirva, ¿no? O al grado de esa parte donde inclusive el hombre tiende a ser un poquito hasta, que se genera una violencia de hombre a hombre, ¿no? Menospreciar a veces al hombre que sí le interesa la cocina. Nah, es que se ve de hacer bien pinche mandilón y la chingada. Y tú de, güey, pues a mí me gusta cocinar, o sea, que tú seas un inútil y que no haga nada, pues es tu bronca. Pero es una parte muy subjetiva porque hay mujeres que también lo toman así. Es que cómo vas a tú cocinar, o cómo vas tú a trapear, o cómo vas todo esto. Cuando se empiezan a generar roles a nivel social de que esto es del hombre y que esto es de la mujer. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo estoy soltero y yo vivo en mi casa? No, que venga mi mamá que me haga de comer. No, que venga la muchacha que me limpie. Hay veces que esos roles, inclusive hasta en una individualidad, pues el hombre los tiene que hacer, ¿no? Y es una parte que mucha gente no dimensiona. O sea, Nutri, pero también aquí hay algo bien importante, porque también hay mujeres como la parte donde, ay amor, cocina tú, porque a ti te queda más rico. Y esa es una manera de manipular. Ya, o sea, sí, donde es que yo nunca cocino porque a mi esposo le gusta cocinar. A ver, espérate, o sea, estamos hablando precisamente de compartir, que si dentro de tus acuerdos de relación está el hecho de yo cocino y tú a lo mejor lavas los trastes, ¿no? O sea, pero es como, a ver, ya estamos quedando como en ese cambio, o en ese cambio de roles, pero no es como la parte de, ay, tú cocina, porque te queda más rico, y más aparte lavas los trastes, y de pronto el hombre es de, no, tú descansa, o sea, no me afecta, y no te estás dando cuenta que al final, o sea, ese es un nivel de manipulación también. Sí, y que justamente entra en esa parte de la alimentación también, cuando deciden a veces lo que se tiene que comer y no hay de otra, que eso también algo que es pues muy común que pase. Entonces sí creo que la parte de la manipulación a nivel alimentario de la mujer hacia el hombre, pues sí entra desde el condicionamiento, es que esto se tiene que comer, es que eso se tiene que hacer, y ya no hay una oportunidad para pues decir, oye, a mí también me interesa comer esto, yo también quiero hacer esto, otro, pero sí vivimos en una sociedad actualmente donde es como decíamos, no es bien visto, bueno, en situaciones entre comillas, ¿no? Que la mujer a veces tenga un empoderamiento mayor, que no se deja, que es una mujer luchona y que así, ¿no? Y el hombre pasa a ser, como decíamos, minimizado por ciertas situaciones. Entonces, sí creo que dentro de lo importante a nivel nutricional es que entendamos que al final somos complementos. Si tienes un esposo, un esposo, pues son complementos. Desde el noviazgo empieza a haber esas situaciones, ¿no? Pero me ha tocado atender pacientes, como les decía ahorita,
donde la mujer es la que habla, la mujer es la que dice, la mujer es la que dispone, y de repente el paciente dice un comentario, El callado, no y dice de, nada. no, espérate, o así, o el de, pues tú di, o así, y son cosas que al final incomodan, porque realmente incomodan a veces en una consulta, porque dices, o sea, estoy viendo que aquí, pues el hombre a veces no tiene como ningún tipo de, como palabra o como oportunidad de decir algo, porque al final la mujer es la que decide por él, ¿no? Y En llegando a la muchas de casa las lo deja cosas. sin comer. Exacto, ¿Qué hablaste? ¿qué dices eso, no? Entonces sí es una cuestión un poco compleja, Juan, que al final resalto el hecho de que la parte de géneros que estamos viviendo actualmente, sí tenemos que cimentar muy bien la parte de la educación, del respeto mutuo, independientemente de ideologías, de géneros. Creo que algo que movería mucho a la sociedad sería ser más tolerables, más respetarnos al final del día, no cargar una bandera y de es que arriba el feminismo y arriba el machismo. O sea, no, muchas veces la gente actualmente está más en esa parte de aperturarse, ¿no? Pero tema muy interesante, difícil abordar en una hora, pero pues hicimos el intento porque todo salga bien. Difícil de abordar en una hora porque de verdad es mucha información, pero pues ojalá y podamos hacer la segunda parte, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Este tema, el hombre también duele. Ojalá lo veas con la importancia que es. Y bueno, chicos, los esperamos en un siguiente programa en la consulta con Los especialistas. Cuídense mucho, adiós.